CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, jueves 10 de mayo de 2012. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros a través de laprensagrafica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Saludos especiales este día a las madres de este país que, como dije en el Facebook, construyen a través de sus hijos el presente y el futuro del país. Y esta es una fecha doblemente especial para nosotros. La Prensa Gráfica cumple hoy 97 años. Es una fecha que desde luego nos enorgullece porque somos parte de esta gran familia del grupo Dutriz. Este jueves queremos conversar con un reconocido talento musical, alguien de origen venezolano que ha llegado al país respondiendo a una invitación para que dirija algunos conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Está con nosotros en nuestros estudios Dietrich Paredes, director de Orquesta Juvenil de Caracas. Les comento rapidísimo un poco de su extenso currículum. Dietrich inició sus estudios de violín en 1989. Ha recibido clases magistrales con los maestros internacionales Agustín Dumay, Olivier Charlier y los maestros de Venezuela Ulises Ascanio y Santiago Garmendia. Estudió en la Academia Latinoamericana de Violín con el maestro José Francisco del Castillo y en la UNEARTES. Ganó su primer premio en el tercer encuentro internacional de niños y jóvenes solistas instrumentistas en 1991 en la ciudad de Córdoba, Argentina. Y en 1997 fue condecorado con la Orden José Félix Rivas por su destacada participación en el área artístico-cultural. Dietrich, bienvenido. ¿Qué tal? Qué placer, gracias. Muchísimas gracias por esta invitación. Qué bueno, Dietrich, tenerte con nosotros. ¿Desde cuándo entonces en San Salvador? Bueno, llegué el 1 de mayo a un trabajo verdaderamente duro y bellísimo, pues hacer música para la humanidad, para los salvadoreños. ¿Ya es primera vez en El Salvador o no? Primera vez en El Salvador. Sí, ¿qué tal? Sí, El Salvador? no, excelente. Bueno, ha sido puro trabajo, ¿no? Esperamos ver, bueno, ahora vamos a ir al concierto del Puerto de la Libertad y conocer un poco más de El Salvador, de las costas del Salvador, que son una belleza, me han dicho. Pero divino, delicioso. Bueno, tenemos mucho de qué hablar, creo, desde luego, en concreto de tu visita, que está respondiendo. Obviamente que creo que El Salvador tendrá mucho interés en conocer un poco la experiencia de ustedes, la experiencia en las orquestas sinfónicas juveniles, donde te has formado por siempre. Pero contanos un poco el objeto de tu visita a El Salvador. Bueno, yo recibí una invitación por parte de Alejo Campos para dirigir la Orquesta Centroamericana. Eso fue a mediados del año pasado. Y para mí un gran honor, la cual acepté. Y bueno, yo estoy acá trabajando duramente con estos chicos, una orquesta que se ha conformado por chicos de Centroamérica para hacer lo que es la Orquesta Sinfónica Juvenil Centroamericana, la cual lleva un proyecto de paz, un proyecto de unión, un proyecto de cultura para la humanidad y para los jóvenes y niños no solamente de El Salvador, sino de Centroamérica. Esa experiencia de tener reunido, digamos, a Centroamérica en esta área, ¿es nueva para ti o no? Sí, primera vez que yo trabajo con la orquesta, digamos, centroamericana. Yo he estado trabajando pues, con orquestas como la Orquesta del Mercosur, la Orquesta de las Américas, diferentes orquestas, la Orquesta de la Corporación Andina de Fomento, que está en los países de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Y bueno, es primera vez que yo tengo esta oportunidad de trabajar con los muchachos de Centroamérica, chicos con una espiritualidad y unas ganas y un fervor hermosísimo por hacer música, y yo creo que debe ser reconocido y exportado de una otra forma la música pues, de que ellos están haciendo. Me imagino que a nivel centroamericano un poco hay puesto los ojos siempre en Venezuela por esa experiencia que han tenido ustedes. ¿Cómo se ve Centroamérica? Es decir, en el marco de esta iniciativa, ¿cómo están avanzando los jóvenes? ¿Cómo están avanzando las orquestas juveniles? Esta integración que se ha dado a nivel centroamericano, que obviamente no la tenemos en otros niveles, en lo político, en lo económico, creo que nos hace falta mucho, pero creo que es un paso importante, ¿no? Yo creo que una orquesta es fundamental en cualquier sociedad, y sobre todo en un país tener múltiples orquestas es necesario. Es una vía, es un medio de
de cultura, es un medio de educación, sobre todo para los niños. En Venezuela hemos tenido la oportunidad de trabajar pues, con los niños que de una u otra forma han tenido el tiempo de ocio. Ese tiempo de ocio ellos lo han invertido en lo que es la música. Y ahí lo bello, ¿no? Un niño entonces en vez de un futuro con un tiempo de ocio, en vez de agarrar un arma, agarra un instrumento. Y hay muchos niños, en Venezuela hay orquestas pues, que vienen de las cárceles, pues, orquestas que residen en las cárceles y chicos y personas y jóvenes que han cambiado armas por instrumentos. Entonces, es sobre todo un proyecto de paz y un proyecto de unificación. Yo creo que la música es el lenguaje mundial de por sí y esta conexión que estos chicos están viviendo acá hoy en día está dándoles esperanza, está dándoles futuro, abriéndole puertas por el mundo, porque digamos que hoy están en El Salvador y la idea de que en un futuro es que esta orquesta centroamericana tenga una gira centroamericana, tenga una gira europea y ellos conozcan el mundo y vean diferentes sociedades, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar. ¿Tú crees que el camino que está siguiendo Centroamérica con la Orquesta Juvenil Centroamericana es el camino correcto? Bueno, según no, mentira. Lo que yo estoy viendo ahora, actualmente, día a día con el trabajo que está haciendo Alejo Campos, con el trabajo, lo que está haciendo Martín, con el trabajo que está haciendo ese equipo que verdaderamente son personas netamente activas, proactivas en función a la música y a los niños de los muchachos, a la cultura de los niños, tiene un gran porvenir, tiene mucho futuro. Los chicos de El Salvador, de Centroamérica también lo hay diferentes líderes, pero lo más importante de esto es el apoyo que se le da a estos muchachos, el apoyo que se le da a estos niños, que lo veo en el sistema de El Salvador con sus orquestas juveniles. Perfecto, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, reitero a ustedes que está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Dietrich Paredes, director de Orquesta Juvenil de Caracas. Dietrich, un poco antes de que entremos más a la profundidad del impacto que tiene la música dentro de los jóvenes, el impacto social, el impacto incluso de rehabilitación de aquellos que pueden estar en malos pasos en una sociedad y la alternativa, digamos, de que les da la música, pero cómo hacer llegar la música hasta los sectores más de escasos recursos en un país, que es la experiencia de ustedes, debo entender, de cómo ustedes de alguna forma han masificado este esfuerzo. En el país obviamente que van a esa ruta y vamos a hablar de eso, pero creo que es importante que nos detengamos un poco. Estarás este día en actividad, ¿no? En la noche. Sí, oye. Háblanos un poco del calendario que tienen de actividades. Bueno, tenemos concierto hoy, esta noche en el Teatro Presidente, mañana en el Teatro Presidente y el día sábado en el Puerto de la Libertad. Son 3 conciertos donde vamos a dejar el alma, pues ahí musicalmente. ¿Esas son como las 3 actividades más relevantes? Sí, ¿Hay son, más? digamos que no, son
Hemos tenido días súper importantes nosotros de por sí, con cantidades de ensayos, cantidades de talleres. Exactamente, eso iba a preguntar, porque no está limitado a bueno, la exposición pública es una cosa, que es lo que vamos a tener Claro. justamente este día, mañana y en el Puerto de la Libertad el sábado. Claro. Pero tu trabajo en toda la semana ha sido de ensayo, de aportar algo, me imagino. Sí, cada día ha sido trascendental en nosotros, porque el trabajo de una u otra forma es con el tiempo. Y figúrate, uno dice, bueno, hay un metro, hay un tiempo, hay una estabilidad rítmica y nosotros vamos con eso. Ese es el día a día de nosotros, lograr dominar el tempo a su máxima expresión y poder enseñarle a los chicos con la música que hay un dominio y una responsabilidad, hay una trascendencia en cada una de las cosas que hacemos. Entonces, por eso que digamos que hoy vamos a expresar musicalmente en el escenario lo que hemos venido construyendo día a día desde el miércoles 2. El miércoles 2 comenzaste con los ensayos. El miércoles 2 se hizo, no, yo llegué el martes primero, el miércoles 2 hicimos un primer ensayo en la noche, puesto que todavía el miércoles 2 en la tarde estaban llegando delegaciones de otros países. Claro. Pero el primer ensayo se hizo el miércoles en la noche y digamos que fue el primer escaneo de monitoreo de la obra, ¿no? De Mahler. Y en ese primer ensayo que únicamente los pusiste a que tocaran y solo escuchaste, ¿cómo lo hacen esa parte? No, en ese ensayo fue muy duro porque fue la primera lectura. O sea, por lo general las primeras lecturas, el primer ensamble del repertorio de la orquesta es muy duro porque todo el mundo no conoce la obra, no están metidos, digamos, en el sentir profundo de la obra. Esto es como tener un motor desarmado, digo, y entonces conjuntas todas las partes. Hay un motor de arranque que puede funcionar solo, pero tiene que ser parte del motor en general. Así mismo es, tal cual. O sea, cada uno tiene una función, cada uno tiene un objetivo específico musicalmente, con su instrumento, con sus notas. Exacto. Y has tenido entonces, ¿qué digamos? Un grupo de muchachos de Nicaragua con ciertos instrumentos, otro grupo de muchachos de Honduras, El Salvador. Sí, pero fue un solo ensayo. Todos se sentaron, los organizamos primero por nombres alfabéticamente y de esta manera empezamos a armar la orquesta. O sea, organizamos todo, vimos qué es lo que hay y hicimos un proceso de audiciones constantes día a día. Y los chicos, bueno, han respondido. ¿Qué tal esa experiencia? Es decir, el poder integrar a todo ese grupo, digamos, claro, todos conocen la misma letra y todo ese tipo de cosas, pero hacer que la parte de afinación, digamos. Bueno, ha sido duro porque hay diferentes niveles, digamos, de ejecución en cada uno de ellos. Hay chicos que tocan muy bien, otros que no tocan muy bien, otros que están más o menos. O sea, es bastante diferenciado la educación musical en ellos, ¿no? Pero, sin embargo, la actitud de ellos ha sido positiva al asunto. O sea, no se trata a veces de que nada más sea soy excelente o no soy tan bueno, pero es la actitud. Yo creo que con la actitud se logra el objetivo. Y los chicos han aportado una actitud hermosísima hacia el proyecto, han aportado ejemplos hacia el proyecto y verdaderamente yo creo que lo que está ocurriendo es algo trascendental para la música y para los países de Centroamérica. Ya, ¿es posible hacer una mirada individual a partir de esto, de cómo puede estar cada país? ¿Es difícil juzgar? Creo que es necesario hacerlo, es importante. Debe ser una necesidad del país. Debe ser, ni siquiera, ayer estábamos hablando, ¿no? No es ni siquiera una responsabilidad de los entes gubernamentales, de los entes privados, de las sociedades, no. Debe ser una necesidad del país tener múltiples orquestas. Así como existe el fútbol, que hay centenares de equipos de fútbol en diferentes países de Latinoamérica, porque yo creo que el deporte latinoamericano es el fútbol. Bueno, en Venezuela ya eso está cambiando. En Venezuela son las orquestas. Y yo creo que eso es importantísimo tenerlo. ¿Han llegado a ese nivel?
hay más, Para equiparar un poco. hay más orquestas que equipos de fútbol y más orquestas que equipos de béisbol en Venezuela. Cuidado y si no la cuadruplican los porcentajes. Es verdaderamente impresionante. O sea, nosotros tenemos niños a todo dar, por todo el país hay núcleos, hay orquestas, hay profesores impartiendo clases de música. Bueno, en Caracas hay por lo menos unas 20 orquestas infantiles, sin contar las juveniles. Tenemos 5 o 6 orquestas juveniles en la capital, de 170 músicos cada una aproximadamente. 2 orquestas profesionales que han sido las madres de estas otras orquestas. Y Claro. es una pirámide lo que se ha construido musicalmente en Venezuela. ¿Tu escuela es la escuela del maestro Abreu? Sí, claro, mi maestro de por vida, ¿no? Bien, Sí. hablaremos de eso. Vamos a una pequeña pausa y hablamos de eso. Perfecto. Nos vemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Dietrich, ¿en qué momento das el paso de, digamos, bueno, comenzaste con el violín como primer Sí. instrumento Sí, en el 89, ¿no? en el 89. ¿En qué momento es que das el paso y ya pasas al frente y asumís entonces la conducción, el ser director de una orquesta? Es decir, ese proceso, ¿qué significó para ti? William, es algo que yo creo que va creciendo con el tiempo, poco a poco, ¿no? Yo en estos días estaba hablando con los chicos. Qué importante es que el director muchas veces no es el director, sino la misma orquesta. O sea, la importancia de la gestualidad ante lo que es la música, el conocer la partitura. Así yo estoy tocando violín, yo sé cuándo toca un trombón, yo sé cuándo toca la percusión, yo sé cuándo viene un solo de la madera. Eso es muy importante. Yo he sido y fui concertino durante muchos años de muchas orquestas en Venezuela, Jóvenes Arcos de Venezuela, Juvenil de Caracas, Orquesta Francisco de Miranda, Orquesta Vicente Emilio Sojo, o sea, muchas orquestas. Estuve de primer violín, de concertino, y siempre estuve observando lo que es el mundo de la dirección orquestal, lo que es el conocer la partitura, no solamente mi partitura, sino la de los demás. Y empezó en mí desde muy temprana edad, tenía yo 14, 15 años, a sentir esa inquietud por lo que es la dirección orquestal, pero estando yo en mi puesto de violinista. Pasado el tiempo, empecé a hacer talleres. Todos en Venezuela, de una u otra forma, somos estudiantes y a su vez tenemos que empezar a ser maestros, porque yo a la edad de 17 años, 15 años, 16 años, ya yo sabía, y entonces tenía un niño al lado que a lo mejor no sabía mucho y yo tenía que decirle, no, es así, tienes que aprenderte esto de esta manera. O sea, esa evolución continua. O sea, vos como alumno, digamos, eras el maestro de otros. De otros chicos, sí. Y entonces llegó un momento en que ya yo no le daba clase a los niños, sino que tenía que hacer un taller de primeros violines o un seccional de cuerda.
Y entonces haciendo seccionales de cuerda, trabajando con la cuerda, porque uno conoce la partitura de los instrumentos, uno se las va aprendiendo desde el atril, con tantos ensayos va analizando y recordando y dice, bueno, ya me sé esto, ¿no? Haces talleres de cuerda, paso a ser director de una orquesta de cuerdas que se llama Jóvenes Arcos de Venezuela, y después de eso el maestro Abreu me encarga y me dice, Dietrich, necesito que trabajes con la cuerda de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas. En ese momento no tenían director, su primer director había sido Gustavo Dudamel, y Gustavo Dudamel pasa a ser director de la Simón Bolívar. Y entonces él me dice, hay que hacer un proyecto de formación de la cuerda en esta orquesta. Perdón, entonces, ¿llegas a sustituir a Gustavo Dudamel? O... En la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, sí. Ellos pasaron un lapso en el que Gustavo pasa a ser director de la Simón Bolívar, y bueno, había que hacer un trabajo de cuerda en la Juvenil de Caracas. Y entonces empezó mi trabajo pues con ellos. Logramos unos objetivos preciosos, un ascenso en la orquesta increíble, y el maestro me dice, ¿sabes? Yo quiero que te quedes dirigiendo. Y bueno, y me quedé dirigiendo. Pues así fue mi enlace con la Juvenil de Caracas, y la cual estoy yo hoy en día pues, con ellos, trabajando duramente, orgulloso de mi orquesta. No ha sido nada fácil, ¿no? Porque como orquesta juvenil todos tienen sentires diferentes. Claro. Y bueno, se han alineado perfectamente con lo que es la disciplina de la música, y ahí estamos. Pues. Ya, ahora, no todos pueden ser directores de orquesta. ¿Qué hace la diferencia? Yo creo que... la sensibilidad. La sensibilidad, las ganas, el querer. Y yo creo que cualquier niño, cualquier joven puede ser director de orquesta. Simplemente... ¿Tiene esa potencialidad? Tienen ese potencial, pero a veces no lo saben. Los niños a veces no se dan cuenta. Hay chicos con un talento impresionante. En Venezuela, yo creo que en mi orquesta yo en mi orquesta tengo 6 directores, jóvenes. Da la casualidad que ayer estuve en una muestra que me hizo Alejo Campos de los niños pues, de aquí de El Salvador, el cual salí muy conmovido pues ver un niño de clarinete que se llama José, de 12, 13 añitos, tocando clarinete con una energía y con un ímpetu y con unas posibilidades artísticas a todo dar. Es un potencial, es una potencia artística ese niño. Tan fue así que le dije, oye, ven acá, suelta el clarinete. Quiero que, maestro, le pedí al director que estaba ahí, présteme la batuta. Ven acá, agarra la batuta. Quiero que dirijas este vals que acabas de tocar. Y el niño de 13 años dirigió el vals. Entonces, y eso fue así, llegué y escuché un 15 minutos, yo dije, ese niño, ven acá. Y entonces el niño dirigió. Ese niño es un artista en potencia, que necesita todo el apoyo, necesita instrumento nuevo, necesita una máxima educación musical, armónica, teórica, historia de la música, historia del arte, porque ese niño va a ser grande, y así como él, hay muchos en la niñez de El Salvador. Claro. Ahora, entonces, por tu experiencia, ¿dónde están las limitantes para que alguien pueda desarrollarse en las artes, en la música? ¿Está en la persona? ¿Está en la misma sociedad? ¿Dónde se ubica? O sea, las limitantes, ¿o quién las impone? El límite yo creo que está en cada uno, en las sociedades, tal vez en el no conocer el potencial de la niñez del país. Todos los países, y sobre todo en Latinoamérica, William, yo he paseado por muchos lugares del mundo humildemente a través de la música, y veo que en la niñez hay un potencial artístico a explotar de una manera impresionante. O sea, de 200 niños, estoy seguro que los 200 pueden agarrar un instrumento. Con trabajo y disciplina, los 200 pueden tocar en una orquesta. Ahora, que en un futuro de 5 o 6 años, ellos no decidan tener el mundo de la música, estoy seguro que un 80, un 60, un 70% sí lo va a querer. Es casi imposible, me imagino. Y ese 20% y ese 30% que quede, que a lo mejor será médico, a lo mejor será ingeniero, a lo mejor será arquitecto,
va a tener un conocimiento musical único en su vida. Y entonces, a lo mejor no será músico, pero será el público que visite al 70% restante. Sí, en todo caso ha quedado permeado la sensibilidad de las artes, de la música. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Nosotros tenemos muchísimas orquestas y tenemos muchísimo público, producto de ese trabajo, producto de que, bueno, no todos fueron músicos, pero la gran mayoría tiene conocimiento de la música. Y eso se viene trabajando día a día. Yo tengo en mi orquesta chicos que estudian ingeniería, estudian medicina, y se van y se compaginan ambas carreras de una manera multidisciplinada, la cual están creciendo ellos por diferentes ámbitos. Yo creo que eso es importantísimo, William, en todos los países. Todos los niños tienen un potencial impresionante. Simplemente hay que darles el instrumento. Más nada. Darle el instrumento y ponerle un maestro que los ayude. Ponerle grabaciones, llevarlos a conciertos, mostrarle el mundo cultural y artístico que hay. Y ese niño yo creo que tiene un camino de éxito asegurado. Perfecto. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, hablarnos un poco entonces de la experiencia con el maestro Abreu, qué ha significado, porque tengo la impresión de que en muchos países en el mundo quisieran, o algunos ya lo están haciendo, me imagino, de replicar un poco ese esfuerzo. Debería asumir que lo que se está haciendo en nuestro país en términos de llevar las orquestas juveniles, de crear orquestas juveniles en el interior del país, tiene que ver con replicar cierta parte de ese modelo. Pero bueno, vamos a una pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, decíamos entonces el método, lo que ha hecho el maestro Abreu en Venezuela. Tú eres parte de esa generación de jóvenes formados ahí, jóvenes que siguen formándose todavía. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, el maestro Abreu verdaderamente ha sido una persona con una visión única en nuestro país, una visión ejemplar de educación, de motivación, de disciplina, de esperanza. El maestro Abreu, bueno, para nosotros es un padre, es un guía, un mentor, es un consejero y bueno, para nosotros, gracias a Dios, y yo muy orgulloso le doy mi agradecimiento públicamente por ser venezolano a Dios. Al maestro Abreu, mejor dicho, porque este sistema se ha formado en Venezuela gracias a él. Verdaderamente la dedicación que él ha tenido con cada uno de los niños, con cada uno de los jóvenes, con cada uno de nosotros, en función a la historia de la música, a la estructura de la formación individual, humana, a través de la música ha sido única. Yo creo que el maestro Abreu, eso se ha replicado en todos los países porque Venezuela afortunadamente ha sido, digamos que el modelo, gracias a lo que el maestro Abreu nos ha implementado a nosotros, pues con las orquestas, ¿no? Esa dinámica de trabajo o evolución de la música en Venezuela sufrió entonces hay un punto de inflexión a partir del maestro Abreu.
Claro, el maestro Abreu ha sido quien ha sido el motor fundamental de esto. Y él ¿Qué es lo que le hace dar un giro entonces a la evolución de la música en Venezuela? Que introduce el maestro Abreu, desde luego. Sí, no, el maestro Abreu fue el creador de este sistema de orquesta, porque ya habían orquestas. Pero tú sabes como en muchos países del mundo dicen, no, el niño no puede tocar en la orquesta hasta que no tenga cierta edad y no tenga cierto conocimiento del instrumento. En Venezuela cambia, da ese giro, producto de la visión del maestro Abreu. No, el niño puede empezar a tocar en la orquesta y aprender el instrumento con la orquesta y en grupo. Es mucho más motivador que el niño aprenda la música en grupo que él aprenda solo ahí en su cuarto. ¿Me explico? Es como ir a entrenar solo. Estás en un equipo de fútbol y bueno, sí, claro, tú no vas a entrenar solo. Claro. Es mucho más motivador para el niño entrenar con el equipo. Igual pasa con la orquesta. Es mucho más motivador para el niño tener a otros 100 niños tocando violín y tratando de hacerlo bien. Pero entonces el maestro rompe ciertas reglas, ciertos esquemas. Claro, él rompe ese esquema y bueno, empiezan a haber niños que poquito a poco empiezan a sonar el instrumento en grupo. Y la evolución de la orquesta es muy rápida, es muy activa. Entonces, de esta manera, hemos tenido orquesta, por ejemplo, la primera sinfonía de Mahler, la orquesta que la obra que vamos a tocar esta noche, se tocó hace 2 años con Rattel, una orquesta de niños de 12 años, de 11, 12 años. La hizo Sir Simon Rattle, el director de la Filarmónica de Berlín, con la orquesta infantil de Venezuela. Entonces, el cual él decía, no lo puedo creer que esta orquesta de niños esté tocando una obra de un repertorio verdaderamente difícil para cualquier orquesta profesional del mundo. Y bueno, él quedó asombrado, pero es producto de eso, de la unificación de los niños en grupos y de un objetivo musical claro para cada uno de ellos. Bien, perfecto. Vamos a hacer otra pausa comercial. Regresamos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, debo decirte que Alejo Campos, por ejemplo, sí ha estado con nosotros en este programa conversando estos temas y bueno, hablando justamente de lo que estamos conversando contigo, pero bueno, en tu caso obviamente, evidentemente es especial porque perteneces a la escuela del maestro Abreu, tú conoces toda esa experiencia y siempre lo que uno se interroga y se pregunta es, y en el caso de Venezuela, ¿cuándo hacen ese giro? ¿Cuándo se rompe con esos esquemas? ¿Cuándo se debe romper con las reglas o se rompe con esas reglas? El maestro Abreu, me decías, rompió algunas reglas y eso es lo que tienen ahora ustedes como resultado, ¿no? Pero la parte que siempre me llama la atención de estos procesos es cómo hacer, por ejemplo, para evitar que, en este caso del arte y la música, sea una cuestión estrictamente elitista, que solo sea para ciertos grupos, o sea, y hacer lo que todo esto que baje a todos los sectores sociales en un país, porque las potencialidades, nos decías en algún momento, en los niños está en cualquier niño, o sea. Sí, así es. Explícanos un poco eso. Bueno, verdaderamente
debe ser un sentir, debe ser una necesidad de cada uno de los, iba a decir de los venezolanos, pero de los salvadoreños. Eso es importantísimo. Como lo es en Venezuela, cada día hay mucho más sentir de los venezolanos en función a los niños y a la orquesta. Es una querencia, es un amor, o sea, parece mentira cuando la orquesta nuestra viaja a cualquiera de los países a hacer conciertos, es como que si estuviera viajando a una selección olímpica. Y cuando la Vinotinto. Sí, como que si estuviera yendo a la Vinotinto, tal cual. Es muy importante que esto sea a través de los niños y de los padres. Los padres son ahorita, en este momento, los que deben, digamos que, motivar al niño. Yo ayer le dije, por ejemplo, a un grupo de padres, traigan, los que tengan hermanos, traigan a sus sobrinos, traigan a sus hermanos menores, involúcrenlos con el mundo de la música, traigan a su vecino, traigan al hijo de su vecino, métanlos en el mundo de la música. Cuando eso empiece a hacerse la gran unificación, a compactarse lo que es ese sentir, cambia por completo la visión de lo que es una orquesta en un país. Yo veo que en muchos lugares tienen una orquesta y es la orquesta. En Venezuela son las orquestas y todas tocan con una personalidad única, todas tocan de una manera excelente, todas tocan con ese sentir verdaderamente donde la motivación por la música se ve reflejada en oleadas en el escenario y yo creo que eso es importantísimo. Y lo hacen, con el mismo amor, con la misma convicción de estarlo haciendo en un teatro, estarlo haciendo al aire libre, estarlo haciendo en un pueblo lejano a la capital. Es así, William. Nosotros, donde sea el concierto, no es a quién lo hagamos, sino lo que hacemos. O sea, puede estar sentado el Papa, por poner un ejemplo. Exacto. O puede estar sentado la persona más humilde del mundo. Estamos haciendo música y eso va desde aquí. O sea, lo haces con la misma entrega, con la misma cosa. Con la misma entrega. Y eso es importantísimo, pues, porque es donde radica el sentir profundo, pues, de lo que hacemos. Ya, ¿cómo se va resolviendo la parte de... Siempre la parte económica es complicado, el tener los equipos, el comprar equipos, tener un local, tener maestros. Esa parte, ¿cómo la fueron resolviendo ustedes? Ha sido un proceso de años, no ha sido fácil, pero al tener ya un grupo de chicos tocando, sonando, dando lo mejor de sí, yo creo que ya la gente desea aportarle algo a esos niños, porque esos niños conmueven, esos niños que yo escuché ayer, y yo he escuchado muchas orquestas, esos niños que yo escuché ayer verdaderamente son conmovedores al momento de tocar. Yo vi ese niño con ese clarinete y dije, no, Dios mío, este niño tiene que estar en la Orquesta Centroamericana. Y él no había ensayado todos estos días y lo invité para que hiciera un par de obras que son divertidas y que yo estoy seguro que el niño las va a tocar. Y ayer ensayó al niño por primera vez. Ensayó a las 10 de la noche. El niño se quedó hasta esa hora y ensayó y claro, hubo que hablar con la mamá para que el niño viniera, todo esto. Esto es un proceso que deben entender los padres. Los padres deben entender que la orquesta es un pasaporte al éxito. Yo tuve, por ejemplo, en mi orquesta un chico el año pasado de 16, 17 años que jamás en su vida se había montado un avión. Y su primer viaje fue nada más y nada menos que a Noruega. Entonces, cuando hay un niño que Ni siquiera fue al interior de Venezuela. Ni siquiera, ¿sí? Entonces, y su segundo fue para Corea, para China, para Asia, su segundo viaje. Entonces, cuando tenemos un chico de escasos recursos que vive en una casita súper humilde, donde no tiene las comodidades necesarias y de repente ese niño que no conoce el país dice, mami, vamos para Noruega. Te imaginarás la familia, la felicidad de esa familia. Muchos no lo creían. ¿De verdad, hijo? Sí, mami, nos invitaron para Noruega. Y llega el padre a la orquesta y ¿de verdad van a ir
a ese país. El niño ni siquiera sabía dónde queda Noruega, entonces empieza a buscar en el mapa dónde queda Noruega. Claro. Empieza una actividad ni siquiera educacional, pero ni siquiera ya de musical, sino geográfica. ¿Y cuál es el clima? ¿En qué época del año vamos? ¿Y cuál es el idioma que se habla? Entonces, siempre es un constante aprendizaje para ellos. Yo creo que eso hay que brindárselo a los niños del mundo. Y eso se hace con una primera orquesta y que se entienda en la sociedad de cada uno de los países, de cada uno de los sectores, que así como existe el colegio de la cuadra, por decirlo así, de la ciudad o del sector, existe la orquesta del sector, la orquesta de la ciudad, o las orquestas del sector, las orquestas de la ciudad. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos me interesa que me reflexionar un poco sobre la parte de cómo ver, una orquesta como un elemento de sensibilización social y de inclusión. Aquí estamos hablando de un problema serio de pandillas, conocerás un poco esa historia que tenemos en este país. Bueno, Venezuela sufre un problema serio de delincuencia, ¿no? También de violencia social, pero en el caso de nosotros una situación particular. Entonces, ¿cómo puede insertarse la música o una orquesta sinfónica en la parte de sensibilización social, de cómo servir de puente a esos sectores que pueden estar excluidos e incluso entonces para incluirlos? Vamos a una pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Dietrich, con el tema de pandillas en nuestro país, por ejemplo, se habla mucho de cómo hacer para evitar que los jóvenes de los barrios más pobres en el país, de los sectores marginales o excluidos, puedan terminar siendo presa o víctimas de las pandillas. Entonces, pero cómo hacer para ofrecerles alternativas, la parte de reinserción o de rehabilitación en algunos casos cuando se trata ya de jóvenes que han caído en esa situación, cómo sacarlos de ahí. ¿Qué papel puede jugar toda esta parte de la música, lo de las orquestas sinfónicas juveniles, por ejemplo? Yo creo que es muy importante lo que yo vi ayer con la orquesta que me mostró Alejo, y la orquesta del sistema que se está haciendo, es verdaderamente motivador. Yo creo que los padres tienen que apoyar a sus hijos. Al apoyar a sus hijos, están apoyando un grupo que está haciendo música, está haciendo arte. En muchas familias hay un niño que tiene cierta sensibilidad por la música, natural, sin ser, digamos, inculcada o incentivada, es natural. Y hay otros niños que tienen una sensibilidad por la agresión, por ejemplo. Cuando el niño con la sensibilidad por la música empieza a hacer su instrumento, y ese niño que tiene la agresión, que tiene un cuchillo, ve que su hermanito está haciendo música, ve que su vecino está haciendo música, ve que su vecino está sentado en una silla, en un escenario, y lo están aplaudiendo. Ahí empieza un cambio. Y que no requiere tener dinero, ser un millonario, que no requiere tener un gran apellido, o sea... No requiere nada de eso, simplemente requiere un instrumento y las ganas. Y bueno, claro, evidentemente un proceso de maestros que lo ayuden al niño a crecer, ¿no? Pero cuando ese niño, cuando ese joven que no está por el camino, digamos, de
del bien, de la paz, sino por un camino turbulento, empieza a ver que el otro niño, que ese joven está haciendo música, que además de eso lo están aplaudiendo y que en un futuro cercano empieza a viajar y a conocer el mundo, porque esa es la realidad de un músico, de un artista, que empieza a viajar, empieza a conocer el mundo, empieza a darle al mundo lo que hace desde lo más profundo de su ser. Ellos cambian el arma por el instrumento. Yo creo que eso es lo más importante. Mientras se muestre las orquestas, mientras las orquestas suenen por el país, por todo el país, mientras los padres confíen, crean y entiendan en que la orquesta es, como dije hace rato, un pasaporte al éxito, es necesaria para la sociedad, como bandera de paz, empieza a surgir el cambio de estos grupos que de repente no están tan bien guiados en ese sentido, sino que tienen una turbulencia interna y en vez de canalizar esa energía a través de la música, la canalizan, no la canalizan, la dejan a rienda suelta a través de la agresión. Yo creo que es muy importante que la orquesta se muestre, que la orquesta suene, que los niños se expresen, porque son los niños al final los que se están expresando. Y ahí empiezan a venir los cambios de las sociedades. De acuerdo, vamos a hacer la última pausa comercial. Regresamos. Me dijiste... ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, me comentabas en algún momento entonces de orquestas sinfónicas dentro de los centros de reclusión, dentro de los centros penales. Sí. En Venezuela hay. Exacto. Háblame un poco de eso. Estamos ya prácticamente al cierre y sí me interesa hablar rápido de eso y hacer una especie de cierre sobre el principio de lo que hemos venido hablando. Bueno, yo creo que, como hablábamos también, al tú darle un instrumento a un niño y ese niño es un promotor de paz y lo sigue el hermano que a lo mejor está en turbulencia, puede que su padre, que a lo mejor está en la cárcel, está en un centro penal, observa eso. Cuando ese niño está dándole el ejemplo a su padre, el padre se puede sentir comprometido a ser mejor humano, a darle el ejemplo al niño. Y bueno, en Venezuela han habido múltiples casos de que, bueno, vamos a guiar la agresión que hay dentro de los centros penales a través de la música. ¿Que cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a dar un instrumento, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué se les enseña ahí? Paciencia. No es nada fácil a un adulto enseñarle paciencia y autocontrol. Ya cuando eso en un adulto que está recluido empieza a tener paciencia y autocontrol, entonces se está dando un gran paso, porque ya esa persona va a aprender a tener control en el momento que tenga su libertad. Va a ser mucho más analítico, porque la música se basa desde el sentimiento, es verdad, pero tiene un proceso de análisis mental, cerebral, que es vital para poder ejecutarla
donde necesitas paciencia, donde necesitas control, donde necesitas objetividad dentro de la subjetividad que tiene el arte, ¿no? Y entonces ya el cerebro actúa de una manera diferente en un niño. Un niño que está en una orquesta tiene mejor promedio en las matemáticas y en el colegio que cualquier otro que no está en la orquesta. Bueno, de hecho en los colegios, en las escuelas, cuando hay un niño con problemas de comportamiento, tú recomiendas a veces, mire, llévelo a que aprenda a tocar algún instrumento. Así mismo es, así mismo es. O sea, y hay ejemplos concretos donde uno observa el cambio de la actitud, el comportamiento del niño una vez que comienza a sensibilizarse con la música. Así es, William. Y así pasa con los adultos. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? O sea, si un niño puede, un adulto, ¿por qué no lo va a hacer? Lo que pasa es que el esquema del adulto es más terco. El adulto es más terco que el niño, pero es ahí donde está la posibilidad de que ese adulto reconozca y que crea en sí mismo. Es decir, yo puedo, voy a hacerlo. Tengo que tener paciencia, tengo que tener constancia, tengo que tener dedicación, tengo que analizar lo que estoy haciendo. Y llega un momento en que esa orquesta de reclusos está sonando. Y tú dices, no puede ser, Dios mío. Hay personas que de una u otra forma han tenido una vida verdaderamente que no ha sido la mejor. Claro. Y de repente están dando lo mejor de su vida a través de la música. Así sea recluso. Cuando esa persona salga de ahí, va a querer que a lo mejor si su hijo no está, o si su hijo está en la música, le va a dar mucho más apoyo. Seguramente, sí. Le va a dar mucho más apoyo. Le va a decir, mire, hijo, yo sé que a lo mejor tú no has aprendido lo que es un instrumento. Yo lo aprendí en el penal. Yo quiero que tú lo aprendas. Entonces, eso es una bendición. Eso es una bendición que ese padre, porque no deja de ser padre, le está dando a su hijo. Y ese hijo se lo va a agradecer de por vida. Ahora, esto de los penales, ¿hay una orquesta o son varias? Hay varias Hay orquestas. varios penales. Se está tratando de que cada penal tenga su orquesta, porque ha habido una mejora. ¿De quién depende el proyecto? ¿Quién lo impulsa? Eso depende del Estado venezolano y bueno, Claro. evidentemente la motivación es a raíz de nuestro sistema de orquestas. O sea, está vinculado a esto. Sí, se ha vinculado de tal manera en el sentido que dicen, bueno, o sea, tan efectivo ha sido en la sociedad que hay que llevarlo a todos lados. O sea, el sistema es una cosa que vive en los corazones de los venezolanos. El sistema, como dije hace rato, nuestras orquestas salen del país y es como que si estuviera saliendo una selección olímpica para cualquier país del mundo. Una selección olímpica va a las Olimpiadas y bueno, y el país se vuelve enérgico en función a esa selección olímpica. Nuestras orquestas salen del país para hacer conciertos y el país completo se vuelca a ese sentir y están pendientes de lo que está haciendo las orquestas afuera. Me comentabas que regresás entonces la otra semana a Venezuela y luego salen. Sí, nosotros llegó el domingo a Venezuela, el lunes 14 tengo un ensayo tan fuerte como los que hay aquí, de 13, 14 horas. Y después volvemos y después el 15 ya los instrumentos salen para Portugal, porque tenemos concierto en Lisboa, en Oporto, y después vamos a Noruega, vamos a Oslo, a Bremen, a Moss, a Bergen, tenemos una gira por... O sea, tenés una agenda bastante apretada prácticamente todo el año. Sí, bastante. Después en septiembre vamos a... Esto que estás haciendo ahora en El Salvador, tuviste que planificarlo con mucho tiempo para dejarlo... Sí, tuvimos que planificarlo con mucho tiempo. Sí, iba a ser primero en El Salvador en abril y tuvimos que mover ciertas fechas. Yo tuve que mover ciertas fechas porque coincidían con unas giras que tenía yo por Europa también. Y bueno, afortunadamente estoy aquí y muy grato este encuentro porque... llegó un momento en que posiblemente no iba a poder estar, porque en un principio la Orquesta Centroamericana se iba a reunir en abril. Se movió y después se me truncó la cosa, pero bueno, se pudo hacer la gestión y bueno, estoy aquí y puedo cumplir con todos mis compromisos y para mí ha sido un gran honor ser director invitado de esta Orquesta Centroamericana. Le doy todo el apoyo
musical y de mi experiencia humildemente a El Salvador, me pongo a la orden con este bello país, con la niñez hermosa que tenemos, porque ya siento que estos niños no son ni siquiera de El Salvador, sino de la música. La música es un universo inmenso que no tiene país, que no tiene raza, que no tiene clase social, que lo que hace es dar el bien. Bueno, te felicitamos por tu trabajo. Muchísimas gracias, William. Creo que gracias. te veremos entonces en la noche, te escucharemos. Los espero. Bueno, terminamos Gracias. entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que pasen buen día.